Imagina por un momento que bajo tus pies, mientras caminas por las calles más transitadas de Ciudad de México, yace el cuerpo desmembrado de una diosa ancestral que esperó 500 años para revelarse al mundo moderno. Era un martes como cualquier otro de febrero de 1978, cuando los obreros de la Compañía Eléctrica Mexicana recibieron una orden rutinaria: abrir una zanja en el centro histórico de la capital para reparar unas líneas subterráneas. Nadie podía imaginar que ese día cambiarían para siempre nuestra comprensión de lo que realmente se esconde bajo el asfalto de una de las ciudades más grandes del mundo. La cuadrilla llegó temprano, alrededor de las 7 de la mañana, equipada con palas mecánicas y herramientas de excavación. El lugar elegido para la intervención se encontraba justo detrás de la Catedral Metropolitana, en una zona donde el tráfico constante y los edificios coloniales habían borrado cualquier rastro visible del pasado prehispánico. Los trabajadores comenzaron a romper el pavimento sin sospechar que cada golpe los acercaba más a uno de los descubrimientos arqueológicos más extraordinarios del siglo XX. Según los registros del INAH, cuando la pala mecánica profundizó apenas 2 metros bajo la superficie, el metal chocó contra algo que no debería estar ahí. El sonido fue inconfundible. No era tierra, no era tubería, era piedra sólida. Una piedra que, al ser parcialmente desenterrada, reveló grabados y relieves de una complejidad que dejó perplejos a los obreros. Los trabajadores, conscientes de la importancia de su hallazgo, detuvieron inmediatamente las labores y contactaron a las autoridades. En cuestión de horas, arqueólogos de la UNAM y especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia se presentaron en el sitio, sin poder ocultar su asombro ante lo que tenían frente a sus ojos. Estudios publicados en revistas de divulgación arqueológica, como Arqueología Mexicana, sugieren que este monolito representaba a Coyolxauhqui, la diosa lunar de la mitología mexica, hermana del poderoso Huitzilopochtli, dios de la guerra y patrono de Tenochtitlan. Pero la historia detrás de esta representación es mucho más fascinante y oscura de lo que cualquiera podría imaginar. Según los códices y relatos que han sobrevivido al tiempo, Coyolxauhqui no era una diosa cualquiera. Era la líder de los 400 hermanos del sur, conocidos como los Censon-Huitznahua, y protagonista de uno de los mitos más violentos de la cosmogonía azteca. La leyenda cuenta que cuando su madre, Coatlicue, quedó embarazada de manera misteriosa tras encontrar una pelota de plumas, Coyolxauhqui convenció a sus hermanos de asesinar a su madre para lavar la supuesta deshonra familiar. Pero algunos investigadores sostienen que esta historia encierra significados mucho más profundos de lo que aparenta. La batalla entre Coyolxauhqui y Huitzilopochtli no sería solo un conflicto fraternal, sino la representación simbólica del enfrentamiento eterno entre la noche y el día, entre la luna y el sol, entre las fuerzas de la oscuridad y las de la luz. Diversas investigaciones de campo realizadas por equipos de la UNAM han documentado que el hallazgo de este disco no era casualidad. Su ubicación exacta, en la base de lo que después se confirmaría como el Templo Mayor, recreaba de manera perfecta el mito de la diosa decapitada. Los sacerdotes mexicas habían colocado estratégicamente la representación de Coyolxauhqui en el lugar exacto donde, según su cosmogonía, debía yacer el cuerpo desmembrado de la diosa lunar. Pero hay algo aún más perturbador en esta disposición. Hay registros iconográficos y estratigráficos que apuntan a que las víctimas de los sacrificios humanos que se realizaban en la cima del Templo Mayor eran arrojadas por las escalinatas hasta caer exactamente sobre este disco de piedra. De esta manera, cada sacrificio recreaba el mito primordial, convirtiendo a cada víctima en una nueva encarnación de Coyolxauhqui. El descubrimiento de la diosa decapitada desató una fiebre arqueológica sin precedentes en Ciudad de México. Arqueólogos del INAH y de la UNAM comenzaron excavaciones extensivas que revelaron la magnitud de lo que se ocultaba bajo las calles del centro histórico. Lo que encontraron superó todas las expectativas. El Templo Mayor de Tenochtitlan, el corazón ceremonial del Imperio Azteca,
había permanecido intacto bajo tierra durante 500 años. Algunos investigadores, basándose en dataciones por carbono y análisis cerámico, proponen que la construcción de este templo no fue un proyecto único, sino el resultado de múltiples expansiones realizadas a lo largo de varios siglos. Cada nuevo tlatoani mexica añadía una nueva capa al templo, convirtiendo la estructura en una especie de cebolla arquitectónica que guardaba en su interior la historia completa de Tenochtitlan. Las excavaciones revelaron tesoros que parecían salidos de las fantasías más desbordantes sobre el oro azteca. Miles de objetos ceremoniales, armas, joyas, códices y ofrendas fueron emergiendo capa tras capa. Pero quizás lo más impresionante era la evidencia del sofisticado sistema urbano que los españoles habían decidido sepultar en lugar de destruir completamente. Trabajos de campo modernos han demostrado que los conquistadores, lejos de arrasar totalmente Tenochtitlan, construyeron la nueva ciudad colonial directamente sobre los cimientos de la capital mexica. Las calles de la Ciudad de México actual siguen exactamente el mismo trazo que las avenidas y canales de la antigua Tenochtitlan. Es como si la ciudad azteca nunca hubiera desaparecido realmente, sino que hubiera sido congelada en el tiempo, esperando el momento preciso para revelar sus secretos. La versión popular cuenta que desde el descubrimiento de Coyolxauhqui, los trabajadores de construcción y los habitantes del centro histórico han reportado fenómenos inexplicables: sonidos de tambores ceremoniales en las madrugadas, apariciones de figuras vestidas con atavíos prehispánicos y una sensación constante de ser observados desde las profundidades del subsuelo. Científicamente, sin embargo, no hay consenso sobre estos testimonios. Lo que sí está documentado es el impacto psicológico que tuvo este descubrimiento en la identidad mexicana moderna. El hallazgo de Coyolxauhqui no solo reveló un tesoro arqueológico, sino que confrontó a los habitantes de Ciudad de México con una realidad perturbadora. Estaban viviendo literalmente sobre los restos de una civilización que habían creído completamente destruida. Estudios recientes han sugerido que el Templo Mayor y el disco de Coyolxauhqui podrían ser solo la punta del iceberg de lo que realmente se oculta bajo Ciudad de México. Teorías alternativas, defendidas por arqueólogos independientes, interpretan estos restos como evidencia de que grandes porciones de Tenochtitlan permanecen intactas bajo edificios modernos, esperando ser descubiertas. Si quieren obtener más información acerca de los secretos arqueológicos de las civilizaciones antiguas, tenemos un ebook revelador de sabiduría ancestral condensada en un manual espiritual único. Pueden encontrar el link en la descripción. La historia de la diosa decapitada nos recuerda que el pasado nunca muere realmente. Solo espera pacientemente bajo nuestros pies el momento adecuado para emerger y recordarnos quiénes somos realmente. Lo que los arqueólogos no esperaban era encontrar evidencias de que el disco de Coyolxauhqui había sido movido. Análisis detallados del suelo circundante revelaron marcas de herramientas que no coincidían con las técnicas prehispánicas conocidas. Algunos investigadores sostienen que esto podría indicar que los propios conquistadores españoles conocían la existencia de este monumento y tomaron decisiones específicas sobre su destino. Documentos coloniales recientemente digitalizados por la UNAM sugieren que Hernán Cortés tenía conocimiento detallado no solo de la ubicación del Templo Mayor, sino también de su significado ritual. Cartas dirigidas al emperador Carlos V mencionan ídolos de piedra de gran tamaño enterrados por orden divina, una descripción que coincide sorprendentemente con las características del disco de la diosa lunar. La pregunta que surge naturalmente es inquietante. Si los españoles sabían exactamente dónde estaba enterrada Coyolxauhqui, ¿por qué decidieron construir la catedral católica precisamente en ese lugar? Diversas teorías académicas proponen que no fue casualidad, sino una estrategia deliberada de dominación espiritual. Al edificar el símbolo máximo del cristianismo directamente sobre la representación de una deidad azteca desmembrada, los conquistadores estarían enviando un mensaje claro sobre el destino de las creencias indígenas.
Pero hay algo aún más perturbador en esta disposición geográfica. Estudios de orientación astronómica, realizados por equipos de arqueoastronomía de institutos mexicanos, han descubierto que la posición exacta del disco coincide con puntos específicos del calendario azteca relacionados con eclipses lunares. Durante estos fenómenos, la sombra proyectada por la catedral cae directamente sobre el lugar donde yacía enterrada Coyolxauhqui. Los mexicas creían que los eclipses lunares representaban el momento en que su diosa era nuevamente desmembrada por fuerzas oscuras. Algunos investigadores interpretan esta coincidencia como evidencia de que los sacerdotes católicos del siglo XVI poseían conocimientos astronómicos mucho más avanzados de lo que los registros oficiales sugieren, y que utilizaron esta información para maximizar el impacto psicológico de su conquista espiritual. Las excavaciones posteriores al descubrimiento revelaron que el Templo Mayor no era una estructura aislada, sino el centro de un complejo ceremonial subterráneo que se extendía por kilómetros bajo la actual Ciudad de México. Trabajos de georradar realizados en la última década han identificado cámaras, túneles y estructuras que permanecen inexploradas debido a la imposibilidad de acceder a ellas sin demoler edificios históricos y modernos. Una de las teorías más fascinantes, defendida por arqueólogos independientes, sugiere que estos túneles formaban una réplica subterránea exacta de la ciudad de Tenochtitlan. Los mexicas habrían construido una versión espejo de su capital en las profundidades, destinada a servir como refugio espiritual en caso de que la ciudad superior fuera destruida. Esta Tenochtitlan Sombra habría sido el verdadero corazón religioso del imperio. Los registros iconográficos encontrados en las cámaras exploradas muestran representaciones de Coyolxauhqui, no solo como víctima, sino también como guardiana de estos espacios subterráneos. En estas imágenes, la diosa aparece completa, no desmembrada, sugiriendo que bajo tierra conservaba su poder íntegro, mientras que en la superficie yacía derrotada. Hay relatos populares que cuentan experiencias extraordinarias de trabajadores del metro de Ciudad de México. Durante la construcción de las líneas que atraviesan el centro histórico, los obreros habrían encontrado cámaras selladas que contenían aire con un aroma distintivo, descrito como una mezcla de copal y flores marchitas. Científicamente, sin embargo, no existe documentación oficial de estos hallazgos. Más intrigante aún son los testimonios de ingenieros de obras públicas que afirman haber descubierto sistemas de canalización de agua que siguen funcionando después de 500 años. Estos canales, construidos con una técnica desconocida que combina piedra y un material orgánico no identificado, continuarían transportando agua desde manantiales subterráneos hasta depósitos ocultos bajo edificios gubernamentales. La versión más controvertida de esta historia sostiene que las autoridades mexicanas han mantenido en secreto la mayor parte de los descubrimientos para evitar complicaciones legales y urbanas. Según esta interpretación, existirían mapas completos de la Tenochtitlan subterránea que solo unos pocos arqueólogos privilegiados han tenido la oportunidad de consultar. Investigaciones recientes en archivos vaticanos han revelado correspondencia entre obispos novohispanos del siglo XVII que hace referencia a manifestaciones nocturnas en los alrededores de la catedral. Estos documentos describen apariciones de una mujer de piedra que camina sin cabeza por los patios sagrados, una descripción que coincide inquietantemente con las características de Coyolxauhqui. Los escritos eclesiásticos mencionan además que estas apariciones se intensificaban durante las noches de luna nueva, cuando la diosa lunar se encontraba en su punto de mayor debilidad según la cosmología azteca. Los sacerdotes católicos interpretaban estos fenómenos como manifestaciones demoníacas que debían ser contrarrestadas con ceremonias de exorcismo y bendiciones repetidas del suelo sagrado. Pero hay un detalle aún más escalofriante en estos registros coloniales. Algunos documentos mencionan que las apariciones no se limitaban a la zona de la catedral, sino que se extendían por toda la red de túneles subterráneos, sugiriendo que Coyolxauhqui
había conservado su capacidad de movimiento a través del mundo subterráneo de Tenochtitlan. Análisis modernos de georradar han detectado anomalías en el subsuelo que podrían corresponder a espacios vacíos de gran tamaño conectados entre sí. La disposición de estas cavidades forma un patrón que, visto desde arriba, reproduce la imagen del disco de Coyolxauhqui, como si toda la ciudad estuviera construida sobre el cuerpo expandido de la diosa lunar. Algunos investigadores proponen que los mexicas no enterraron simplemente una representación de su diosa, sino que diseñaron toda Tenochtitlan como un gigantesco ritual permanente. Cada edificio, cada canal, cada templo habría sido colocado estratégicamente para mantener el cuerpo de Coyolxauhqui en un estado de desmembramiento controlado, evitando así que pudiera regenerarse y vengarse de su hermano Huitzilopochtli. Esta interpretación explicaría por qué la conquista española fue tan devastadora para el imperio azteca. Al alterar la disposición sagrada de la ciudad, los conquistadores habrían roto involuntariamente el hechizo que mantenía a la diosa lunar bajo control, liberando fuerzas que los mexicas habían invertido siglos en contener. La evidencia más perturbadora de esta teoría son los sismos que han afectado a Ciudad de México a lo largo de su historia. Estudios sismológicos de universidades locales han identificado un patrón en estos terremotos que no se corresponde completamente con la actividad tectónica natural de la región. Los epicentros forman una secuencia que, conectada cronológicamente, traza el contorno del cuerpo de Coyolxauhqui bajo la ciudad moderna. El terremoto más devastador en la historia de la capital, ocurrido en 1985, tuvo su epicentro exactamente en el punto donde los cálculos astronómicos sitúan el corazón de la diosa desmembrada. Algunos interpretan esto como evidencia de que Coyolxauhqui está despertando lentamente de su sueño de 500 años, recuperando la fuerza necesaria para recomponerse y reclamar su ciudad. Los archivos del INAH contienen reportes de fenómenos inexplicables que se han intensificado desde el descubrimiento del disco en 1978. Trabajadores de mantenimiento del metro han reportado corrientes de aire frío que emergen de grietas en los túneles, siempre acompañadas por un sonido que describen como lamentos femeninos mezclados con campanillas de plata. Pero quizás la evidencia más inquietante son los cambios que han experimentado los propios arqueólogos que han trabajado en las excavaciones del Templo Mayor. Varios investigadores han desarrollado una obsesión inexplicable con la iconografía lunar mexica, abandonando sus proyectos originales para dedicarse exclusivamente al estudio de Coyolxauhqui. Algunos han llegado al extremo de afirmar que reciben comunicaciones directas de la diosa a través de sueños extraordinariamente vívidos. La teoría más extrema, defendida por un pequeño grupo de académicos independientes, sostiene que el verdadero propósito del descubrimiento de Coyolxauhqui no fue casualidad, sino parte de un plan que la propia diosa había estado orquestando durante siglos. Según esta interpretación, ella habría influido sutilmente en las decisiones urbanas de Ciudad de México para asegurar que, en el momento preciso, alguien excavara exactamente en el lugar correcto. Si esta teoría fuera cierta, significaría que todos los habitantes de Ciudad de México han sido, sin saberlo, participantes en un ritual de resurrección que comenzó en 1521 y que culminará cuando Coyolxauhqui haya recuperado suficiente poder para recomponer su cuerpo desmembrado y reclamar su lugar como señora de la noche mexicana. La construcción del metro de Ciudad de México desenterró algo que las autoridades nunca esperaban encontrar: fragmentos adicionales del cuerpo de Coyolxauhqui, dispersos por toda la ciudad. Durante las excavaciones para las líneas 2 y 3 del sistema de transporte subterráneo, entre 1972 y 1983, los trabajadores comenzaron a encontrar piezas de piedra tallada, que inicialmente fueron catalogadas como restos arquitectónicos menores. Sin embargo, cuando los especialistas del INAH examinaron estos hallazgos más detenidamente, descubrieron algo extraordinario. Cada fragmento correspondía anatómicamente a partes específicas del cuerpo de la diosa lunar. Según arqueólogos del INAH y de la UNAM, las excavaciones más recientes
apuntan a que estos fragmentos estaban distribuidos siguiendo un patrón matemático preciso. Un brazo fue localizado bajo la actual estación Pino Suárez, a exactamente 3 kilómetros y 200 metros del disco principal. Una pierna apareció durante la construcción de la estación Allende, y el torso fue parcialmente descubierto bajo lo que hoy es la Plaza de la Constitución. La disposición de estos restos sugiere que los mexicas no solo representaron el desmembramiento de Coyolxauhqui en un único monolito, sino que recrearon su muerte a escala urbana, convirtiendo toda Tenochtitlan en un gigantesco cuerpo desmembrado de piedra. Cada templo, cada plaza, cada canal, habría sido colocado estratégicamente para mantener separadas las partes de la diosa. Pero hay algo aún más inquietante en estos descubrimientos. Diversos trabajos académicos y reportes de campo coinciden en que las fechas de hallazgo de cada fragmento coinciden con eventos sísmicos menores registrados en la capital mexicana. Como si cada vez que una parte de Coyolxauhqui era desenterrada, la tierra temblara ligeramente, reaccionando al despertar gradual de la diosa. Los ingenieros del metro reportaron anomalías durante la construcción que nunca fueron explicadas oficialmente. Herramientas que se rompían sin motivo aparente al contacto con ciertas piedras, variaciones inexplicables en la temperatura del subsuelo y, según testimonios no confirmados, el hallazgo de cámaras de aire que contenían un perfume dulzón que recordaba al copal quemado. Investigaciones de campo realizadas por equipos de universidades locales han documentado que estos espacios vacíos forman una red interconectada que se extiende mucho más allá de lo explorado. Algunos arqueólogos independientes sostienen que esta red podría ser un sistema de templos subterráneos dedicados exclusivamente al culto de Coyolxauhqui, construido en paralelo a los templos superficiales dedicados a Huitzilopochtli. La teoría más fascinante propone que los mexicas crearon dos ciudades superpuestas, una dedicada al sol y a la guerra en la superficie, y otra consagrada a la luna y a la muerte en las profundidades. Esta dualidad habría sido esencial para mantener el equilibrio cósmico que sustentaba al imperio. Estudios de arqueoastronomía realizados en la última década han revelado que la ubicación de cada fragmento de Coyolxauhqui coincide con puntos donde la luz lunar penetra de manera especial durante el solsticio de invierno. En esas noches, la luna llena proyecta rayos de luz que, filtrados por las aberturas de los edificios coloniales construidos encima, iluminan exactamente los lugares donde yacen enterrados los restos de la diosa. Algunos investigadores, basándose en análisis de materiales y técnicas de construcción, proponen que los mexicas desarrollaron métodos de preservación desconocidos para mantener intactos estos monumentos durante siglos. Las piedras utilizadas para tallar a Coyolxauhqui contienen minerales que no se encuentran naturalmente en la Cuenca de México, sugiriendo que fueron transportados desde lugares sagrados específicos, posiblemente montañas consideradas moradas de dioses lunares. La versión popular cuenta que trabajadores nocturnos del metro han reportado fenómenos extraños en las estaciones construidas sobre estos hallazgos. Luces que parpadean siguiendo patrones lunares, corrientes de aire frío que emergen de las paredes y, ocasionalmente, el eco de lo que describen como pasos descalzos caminando por túneles que oficialmente no existen. Lo más perturbador de estos testimonios es su consistencia temporal. Las apariciones se intensifican durante los eclipses lunares y prácticamente desaparecen durante la luna nueva, siguiendo exactamente el calendario ritual mexica para las ceremonias dedicadas a Coyolxauhqui. Documentos coloniales recientemente digitalizados revelan que los frailes del siglo XVI tenían conocimiento de estos fenómenos. Cartas enviadas a España mencionan perturbaciones nocturnas que seguían patrones astronómicos y que se concentraban en puntos específicos de la nueva ciudad colonial. Los religiosos interpretaban estos eventos como manifestaciones demoníacas que requerían bendiciones constantes del territorio. Un detalle escalofriante emerge de estos escritos eclesiásticos. Los sacerdotes católicos llevaban mapas detallados que marcaban los puntos donde estas manifestaciones eran más intensas.
Cuando estos mapas históricos se superponen con los hallazgos arqueológicos modernos, coinciden perfectamente con las ubicaciones donde han aparecido los fragmentos de Coyolxauhqui. Esto sugiere que los conquistadores no solo conocían la existencia de los restos dispersos de la diosa, sino que construyeron iglesias y conventos específicamente sobre estos puntos para mantener bajo control las fuerzas paganas. La estrategia colonial habría sido mucho más sofisticada de lo que tradicionalmente se ha creído, incorporando conocimientos astronómicos y rituales indígenas para maximizar la efectividad de la conquista espiritual. Hay registros iconográficos y estratigráficos que apuntan a que algunos frailes llegaron a dominar aspectos del calendario lunar mexica, utilizando este conocimiento para programar ceremonias cristianas en fechas que coincidieran con rituales prehispánicos, facilitando así la transición religiosa de la población indígena. Investigaciones recientes han identificado un patrón aún más complejo en la distribución urbana de Ciudad de México. Las principales avenidas modernas siguen trazos que conectan matemáticamente los puntos donde han aparecido fragmentos de Coyolxauhqui, como si la ciudad hubiera crecido naturalmente, siguiendo las líneas de fuerza generadas por el cuerpo desmembrado de la diosa. Esta disposición no parece casual. Análisis de tráfico urbano muestran que los flujos de vehículos y personas siguen estos trazos ancestrales de manera inconsciente, creando patrones de movimiento que, vistos desde arriba, reproducen antiguos símbolos lunares mexicas. Algunos investigadores sostienen que esta influencia se extiende más allá de lo urbanístico. Estudios sociológicos no confirmados sugieren que los habitantes de Ciudad de México experimentan variaciones en sus patrones de sueño y comportamiento que coinciden con las fases lunares de manera más pronunciada que en otras megaciudades del mundo. La hipótesis más audaz propone que Coyolxauhqui, a través de su presencia fragmentada bajo la ciudad, continúa ejerciendo una influencia sutil pero constante sobre los 22 millones de personas que viven encima de sus restos. Esta influencia se manifestaría en la particular relación que los mexicanos mantienen con la muerte, la noche y los ciclos naturales. Trabajos de campo modernos han documentado que la Ciudad de México experimenta fenómenos atmosféricos únicos durante las noches de luna llena, variaciones en la presión barométrica que no se corresponden con patrones meteorológicos normales y una extraña luminosidad nocturna que los fotógrafos urbanos han aprendido a aprovechar, pero que los meteorólogos no logran explicar completamente. Existen teorías alternativas, defendidas por arqueólogos independientes, que interpretan estos fenómenos como evidencia de que los mexicas lograron crear un vínculo permanente entre su diosa lunar y el territorio físico de su capital. Este vínculo habría sobrevivido a la conquista, al periodo colonial, a la independencia y a la modernización, manteniéndose activo hasta nuestros días. La evidencia más reciente de esta teoría surgió durante las excavaciones para la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México. Los trabajos, iniciados en 2014, descubrieron una estructura circular de enormes dimensiones que algunos especialistas identificaron como un posible templo lunar, dedicado a Coyolxauhqui. Este templo, ubicado a más de 40 kilómetros del centro histórico, sugiere que la influencia de la diosa se extendía mucho más allá de Tenochtitlan, abarcando toda la cuenca de México. La orientación astronómica de esta estructura apunta directamente hacia el punto donde fue descubierto el disco original de la diosa, creando una línea invisible que conecta el corazón ceremonial del antiguo imperio con sus límites geográficos. Según ciertos relatos que han circulado entre los trabajadores de la obra, la excavación de este templo lunar coincidió con una serie de eventos meteorológicos inusuales en la región. Tormentas nocturnas que seguían patrones circulares, avistamientos de luces extrañas que se movían siguiendo trayectorias lunares y variaciones en la fauna local, particularmente en el comportamiento de aves nocturnas. La construcción del aeropuerto fue finalmente cancelada en 2018, oficialmente por razones económicas y ambientales. Sin embargo, hay quienes creen que los verdaderos motivos estuvieron relacionados con los hallazgos arqueológicos y los fenómenos inexplicables que los acompañaron. Los fragmentos de Coyolxauhqui
continúan apareciendo esporádicamente durante obras de construcción en toda la zona metropolitana. Cada nuevo hallazgo es catalogado oficialmente y almacenado en las bóvedas del INAH. Pero algunos investigadores sostienen que existe un patrón en estos descubrimientos que sugiere que la diosa está gradualmente recuperando las partes de su cuerpo desmembrado. Si esta interpretación fuera correcta, significaría que cada excavación, cada obra pública, cada renovación urbana en Ciudad de México contribuye involuntariamente a un proceso de reconstitución que comenzó hace 500 años y que podría estar acercándose a su culminación. La pregunta que permanece sin respuesta es, ¿qué sucederá cuando finalmente se encuentre el último fragmento de Coyolxauhqui? Algunos creen que ese momento marcará el despertar definitivo de la diosa lunar, mientras otros sostienen que ya ha despertado y que simplemente espera el momento astronómicamente perfecto para manifestarse en toda su gloria. Hasta entonces, 23 millones de personas continúan viviendo, trabajando y durmiendo sobre el cuerpo fragmentado de una diosa que, según los antiguos mexicas, tiene el poder de controlar los ciclos de la vida y la muerte. Una diosa que, después de 500 años de silencio, podría estar preparándose para reclamar finalmente su ciudad perdida.